el encuentro fue providencial. Yo soy de Leones, provincia de Córdoba, en oportunidad de la novena de la patrona del pueblo, la Virgen del Rosario, fue a predicar esa novena el padre Fosbury. ¿Por qué razón un dominico iba a predicar la novena en Leones? Porque una familia de Leones, el señor Guillermo Palacios y su familia y otros hermanos, tenían un hermano dominico, el padre Palacios, que normalmente iba todos los años a predicar la novena de la Virgen. Y ese año, por alguna razón, no pudo ir. Fosbury acababa de llegar de hacer su doctorado y sus estudios en el Angelicum de Roma, y antes de ser asignado a ningún otro lugar, lo enviaron a predicar esa novena. Esto que yo señalaba del señor Guillermo Palacio es importante porque Guillermo Palacio es un hombre de Acción Católica que, por otra parte, tenía interés de trabajar con jóvenes, y había promovido un cine parroquial. Y nos había convocado a algunos que íbamos a pasar películas, a vender caramelos en ese cine parroquial. Y esto tiene que ver porque cuando Fosbury fue, que ya era en sus épocas de estudiante, había trabajado con juventudes en Buenos Aires y en Córdoba, con la Preamar. Al llegar a Leones, visita los colegios, par de colegios que había secundarios, y hace una invitación a los jóvenes a reunirnos para contarles y hablarle a la juventud de Leones. Entre ellos estábamos el grupo que éramos los colaboradores en el cine parroquial. Y la persona que inmediatamente se entusiasma con la idea era este señor Palacio, que era la persona mayor que había en todo ese grupo. Cuando nos cuenta, tenemos esta reunión, y entonces empieza a relatarnos lo que era la milicia juvenil. Y la milicia juvenil era una organización, nos daba como ejemplo de algo que podíamos o no conocer, pero era más cercano, un grupo scout. Entonces se formaba con jóvenes, varones, era una milicia juvenil masculina, que formaban y se agrupaban en escuadras de 10 componentes. Cada 10 escuadras había una centuria, y cada 10 centurias había una brigada. Claro, nos entusiasmaba pensar en tanta gente que solamente existían en la mente del padre Fosbury. Bueno, todos los días de la novena aprovechábamos, nos juntábamos a charlar en los alrededores de la parroquia. Había un lugar donde hay una gruta, la Virgen de Lourdes, ahí sentados en los bancos cercanos a la gruta, y nos comentaba y nos hablaba de esto que era la milicia juvenil y demás, y si estábamos interesados y dispuestos a trabajar en la milicia juvenil. Y de hecho era un tema, éramos jóvenes de 14, 15 y menos edad, y nos entusiasmaba esta idea de ir a campamentos. Terminada la novena, se produce un encuentro, se arma un asado en el Centro de Obreros Católicos, una institución que existía en Leones, que tenía una sede, y ahí, comiendo un asado, queda fundada la milicia juvenil Santo Tomás de Aquino. Se arma el primer comando local, que era lo que existía, queda como jefe don Guillermo Palacios, y después, a partir de ahí, ese fue nuestro primer encuentro. Obviamente para nosotros, gente pueblerina, cuando llegó Fosbury con su hábito dominico, nos resultaba extraño,
los únicos curas que normalmente conocíamos eran los curas párrocos que vestían de sotana negra. Así que este era un personaje que llamaba no solamente por su vestimenta, sino por su forma de ser. Y de esta manera se genera esta primera relación. El Fosbury se vuelve a Buenos Aires, de ahí lo destinan a la ciudad de Mendoza, había un colegio en Mendoza, lo mandan como rector del colegio, y ahí en el mes de noviembre, aparece el grupo de milicia juvenil en Mendoza. Inmediatamente, estamos hablando mes de octubre, noviembre, y planteó la organización de un campamento. Y en esta organización del campamento era para febrero del próximo año, a los 2 o 3 meses, y nos pusimos en campaña. Voy a relatar esto porque tiene un interés particular para Córdoba. La indicación que nos da Fosbury, nosotros no conocíamos nada de campamento, no teníamos nada, no había en Leones, como hay ahora en muchos lugares, posibilidad de comprar material de campamento, todo eso no existía. Entonces nos pone en contacto con un joven conocido de él, de la Preamat, que era Oscar Noriega, que la mayoría de ustedes seguramente lo conocen. Y él nos hace la compra de un número importante de mochilas para llevarlas a campamento. Unas mochilas que eran reserva del ejército, unas mochilas de infantería le llamaban. Y bueno, y en febrero del 63 nos venimos de campamento a la zona del Río Cuarto, en Alpa Corral. Ese es el primer campamento. Y ese campamento asisten gente, la mayoría éramos los de Leones, Mendoza, Molinari, que era un instituto humanístico y una suerte de prenoviciado que tenían los dominicos en Molinari, en Córdoba, un lugar que se llamaba El Retiro. Asistimos a ese primer campamento, alrededor, creo que eran unos 70 más o menos. Y un grupo que eran los que dirigían, que era un grupo de Buenos Aires fundamentalmente, los que hoy conocemos como los Camisas Viejas, que ellos ya venían trabajando con Fosbury antes de que él se fuera a Roma. Este era el grupo de Preamat. Preamat era la Asociación Misionera Dominicana. Bueno, ese fue, digamos, el primer encuentro que tuvimos con Fosbury en Leones. Bueno, yo diría que hay muchos padres fundadores, porque obviamente, como todas las personas, van cambiando con la vida, ¿no? Con la experiencia de vida. Voy a tratar de describir la impresión y la sensación de ese momento, obviamente también con una visión que hoy podemos tener. Primero, era alguien muy joven, por ahí si encontramos alguna foto lo vamos a poner, que con su corte a la americana, como se llamaba en aquellas épocas, tenía más cara de joven que lo que era, pero tenía 28 años, si mal no recuerdo. Obviamente su hábito y su situación de sacerdote le daba también, pensemos lo que era, estamos hablando de los años 60, no es la misma condición cultural como las cosas se ven ahora, pero un sacerdote tenía una autoridad por el solo hecho de ser sacerdote, pero además Fosbury tenía un carisma especial, era lo que uno puede decir alguien carismático, tenía mucha empatía. Uno tiene que pensar que no solamente nos entusiasmó para esto que era algo que estaba en su mente y que no existía y que había que armar, pero bueno, era el campamento, era la experiencia, la aventura, sino que también convenció a los padres de familia. De hecho, había un reaseguro, porque el primer convencido fue don Guillermo Palacios, era una persona
comerciante de Leones, muy conocida, pueblo chico, todo el mundo se conoce, y obviamente daba una seguridad, pero también la seguridad la daba la orden, aunque no estuviéramos muy familiarizados, pero sabíamos que había un hermano de los Palacios que... Entonces, los padres de familia también confiaron en algo que nunca se había dado en el pueblo. Es más, como anécdota, el día que salíamos de campamento salimos todos de uniforme, porque ya se planteó cuál era el uniforme, era pantalón vaquero, borceguíes, de media caña con medias blancas 3/4 que iban por sobre el borceguí. Estaba todo absolutamente reglamentado. Camisa azul plomo, que eran las que usaban los colectiveros, con charreteras, y una boina. No es la boina actual, en ese momento la que consiguieron, las boinas vascas, la boina de tambero, ¿no? La que se pudiera conseguir. Eso, cargado con nuestras mochilas, con bolsas de dormir que eran de fabricación casera, y desfilando por el pueblo para ir hasta la estación de terminal de trenes, donde pasaba un tren que venían la gente de Buenos Aires, y nosotros esperándolo. Era todo un espectáculo para el pueblo. Todo, debe haber alguna foto de esa estación terminal y todos esperando. Obviamente todo eso había sido generado por alguien que era absolutamente desconocido, que llegó al pueblo, al primero que lo cautivó, bueno, como le decía, a Palacios, que estaba en esto, pero también al cura párroco, a los padres. Es decir, el cura párroco, don Efraín Quinteros, era un hombre ya mayor y muy conservador. Y sin embargo aceptó inmediatamente este hecho y este planteo de Fosbury de formar en esa parroquia la milicia juvenil, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice de esto? Obviamente era alguien desde el vamos muy carismático. Esa situación, por lo menos desde mi punto de vista, yo la vi repetirse en muchos otros lugares y en muchas otras ocasiones en tiempos distintos. Lo mismo que aconteció en Mendoza, cuando nos volvimos a reencontrar y estuvimos en el mismo lugar durante más de 25 años en Tucumán, no solamente con las cosas de FASTA, sino en relación con la universidad, cómo él pudo rescatar una situación crítica que había y convencer y plantearle a mucha gente un ideal para continuar y eso. Creo que la palabra que mejor lo define es como alguien carismático, ¿no? Y lo de carismático tenía mucho que ver, no solamente desde el punto de vista psicológico, de la actitud de la persona, sino de lo que pasaba con la iglesia de aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 60. Cuando se estaba y se dejó fundada FASTA en ese asado, institucionalmente hablando, digo FASTA porque es el nombre de hoy, en ese momento era la milicia juvenil, estamos en tiempos preconciliares, a poquito tiempo, no recuerdo exactamente bien, pero no sé, pasaron días o algún mes en donde se iniciaba el Concilio Vaticano II. Donde ahí hay todo un juego de lo que era la iglesia jerárquica y lo que se puede llamar la iglesia carismática. El cuerpo místico de Cristo y el pueblo de Dios. Y lo que era la presencia del laico en la iglesia, que no era un hecho muy común. El laico, digamos, participaba de lo que la jerarquía de la iglesia ofrecía. Y acá Fosbury, nosotros obviamente en esa época de esto no sabíamos absolutamente nada, leyéndolo ahora, acá Fosbury venía a ofrecer una novedad importante que después confirma el concilio y se puede llevar adelante por eso. Venía a ofrecer un movimiento laical. Con el tiempo podemos hacer toda esta lectura. En ese momento, obviamente, los jóvenes nos importaba la actividad, la acción.
no estábamos haciendo todo este tipo de reflexión. Desde el Vamos nos planteaba como objetivo de la milicia juvenil el hecho de que era para formar dirigentes cristianos. Y la formación tenía una particularidad, el aire librismo, es decir, el campamento, es decir, y este esquema de la formación de escuadras, de grupos, que después se traducen con el tiempo en los convivios, es decir, desde el Vamos había una idea que también es muy de la época, o se iniciaba en esa época, de la formación de comunidades, con distintos nombres y aspectos y formas, pero lo que se trataba era la formación de comunidades. Y el otro aspecto central, aunque en ese momento nosotros no nos diéramos cuenta, no era el modo por el que se iniciaba, era hacer algo donde se viviera, digamos, una vivencia personal de encuentro con Cristo. También pasaba eso porque había lo que llamamos actualmente la formación doctrinaria. Pero no era lo importante es esta vivencia personal del encuentro con Cristo. El tema del estudio, de la formación, siempre estuvo presente, desde el Vamos. Pero no como una exigencia extrema. Y la exigencia de la formación era formarse como dirigente, primero ad intra, porque nuestras primeras dirigencias eran plantearnos en el armado de esta idea de la milicia y posteriormente de FASTA, bueno, se necesitaba gente que lo hiciera. Y para eso se formaban los líderes y los dirigentes. Y en eso Fosbury tenía un aspecto muy claro e importante en esto, que era un líder que sabía delegar. No era ni un líder paternalista, ni era un líder autocrático, era un líder que sabía delegar. Eso yo lo viví tanto durante los años que estuvimos en los primeros años de FASTA. Por ejemplo, él quedó viviendo y asignado al convento de Mendoza. En ese momento no había la facilidad de viaje y de intercambio, ni de WhatsApp, ni nada por el estilo. Nuestras comunicaciones eran por carta. Y, por ejemplo, cuando nos vinimos a Córdoba, algunos de los que éramos mayores, 16, 17, 18 años, a estudiar a Córdoba, toda nuestra relación era por carta, y acá, por ejemplo, se formaron los colegios universitarios, y los colegios universitarios estaban telecomandados. La responsabilidad la teníamos los propios que estábamos ahí, ¿no? Obviamente, siempre en relación y organizados e institucionalizados, pero había una gran confianza en todos los que estábamos accionando en ese momento, ¿no? Así que eso creo que es una característica propia del liderazgo de Fosbury. Cuando estuve en Tucumán, él era el rector de la universidad, veía en otro ámbito, no el de FASTA, exactamente la misma actitud. Él delegaba las decisiones, parte de la responsabilidad y la conducción en los decanos de la facultad. Es decir, nunca tuvo una actitud autocrática. Si bien había algo que era innegable desde entonces y hasta ahora, que es quien ejercía la autoridad, pero con un sentido muy tomista. Me acuerdo de esto que en las charlas con el padre Luedo acá en Córdoba, la autoridad es algo que a alguien le es reconocida. Hay diferencia entre autoridad y poder. El poder te lo puede dar
y vos lo que podés tener de parte de los otros es la sumisión. Lo acato porque si no... En cambio la autoridad es decir, yo lo sigo porque confío. A veces hasta dudo lo que me está pidiendo, pero tiene la autoridad. Confío en esa persona, por lo tanto obedezco. Que la obediencia, también hay que aclararlo en este sentido, es la actitud libre, que no es lo mismo que la sumisión. Y Fosbury supo formar, liderando de esa manera, formar los que después fuimos haciéndonos cargo en cada oportunidad de cada cosa, que creo que es lo que realmente permitió el crecimiento que FASTA tiene. No voy a dar nombre ni nada por el estilo, porque no son malas las comparaciones, pero, por ejemplo, en esa misma época, estamos hablando ya en las épocas de concilio avanzado o postconciliares, hubo infinidad de movimientos juveniles que surgían. Pero ¿qué veías vos? Había algún sacerdote, no estoy hablando de movimientos católicos, algún sacerdote o algo, y alrededor de eso funcionaba algo, pero si desaparecía el promotor de eso, desaparecía el movimiento. En esto hay un par de conceptos que creo que son interesantes para plantearlos, y que están planteados también en relación con lo que el concilio fue definiendo en esa época. Preconciliarmente, la iglesia era una iglesia institucional. Todo tenía que decidirlo el párroco, el obispo, lo que fuera, y detrás de eso se incardinaba el laico. El concilio plantea el tema a la inversa. Habla del pueblo de Dios. Habla de la presencia y la importancia del laico, y más adelante también la Iglesia reconoce la asociación de fieles laicos, y lo que hace la Iglesia es reconocer esa asociación, siempre y cuando no esté en contra de los principios de la Iglesia, ¿no? En esa época las cosas no eran así, pero Fosbury la tenía muy clara en ese sentido y así lo planteó. En el primer estatuto que se arma de la milicia juvenil en el año, a principio del año 64, que él lo redacta en Córdoba, habla de un movimiento. La milicia juvenil es un movimiento juvenil, ¿no? Pero inmediatamente, al redactar un estatuto, al poner normas y demás, a ese movimiento lo institucionaliza. ¿Por qué? Porque también era la forma en que la iglesia de ese momento entendía las cosas. Y en este sentido, que tiene relación con lo que es la forma de liderar de Fosbury, él venía obviamente de la orden dominicana, no era claro que un movimiento como el nuestro pudiese insertarse en la orden. La orden tenía sus estatutos, existían la tercera orden y algunas fraternidades que estaban establecidas y vos te insertabas en la orden a través de eso. Nosotros no éramos una fraternidad de la orden en ese momento. Después las cosas cambiaron. Ahora Fosbury buscó inmediatamente de que de alguna manera estuviéramos institucionalizados, incardinados dentro de la iglesia. Y yo recuerdo que en la primera oficialización, que si mal no recuerdo en el 64, los que nos oficializamos fuimos inscritos en un libro de la milicia angélica que había aquí en Córdoba, que en realidad era una institución inexistente en cuanto a personas, venía de la Edad Media esta institución. En algún momento estuvo funcionando acá y no sé si quedaba alguna persona, pero como para darnos una inserción eclesial a través de la orden, estábamos inscritos en ese libro de la milicia angélica. Posteriormente, no pasó mucho tiempo, pero ya estábamos en Córdoba, acá en los colegios mayores. Recuerdo que lo acompañamos al padre Fosbury a Buenos Aires, a un capítulo provincial
de la orden de provincia argentina, y nos llevó para que nosotros le explicáramos a los dominicos qué era lo que estábamos haciendo. Y logró que una carta, digamos, de aceptación, un documento de aceptación de FASTA a través de la orden, que no quedaba muy claro porque no había estatutariamente en la orden la posibilidad de incorporarnos como fraternidad. Ya en el año, eso habrá sido en el año 67, más o menos, no recuerdo bien la fecha, en el año 71, sí, la orden, siguiendo directivas del concilio, en esto de reconocer a los laicos asociados y demás, es decir, la presencia del laico, somos reconocidos como fraternidad sacerdotal a través de un documento del maestro general de la orden. En este caso, antes, cuando aquí en Córdoba se modifica la milicia juvenil, ¿por qué? Por una adaptación, que es otra de las capacidades del liderazgo de Fosbury, alguien que sabe leer el signo de los tiempos y adecuarse a las necesidades. Todos nosotros, bueno, estábamos macanudos con la milicia juvenil y demás, pero bueno, ya cada uno que se puso de novio empezó lo propio de la juventud y las chicas quedaban afuera. Entonces Fosbury seguramente pensó, esto nos van a robar a los... Creemos la milicia femenina, que no era su intención en un primer momento. Y así nace la milicia juvenil femenina. Los padres cooperaban cuando había que hacer un campamento. En Leones cooperaban con la construcción del RUCA, con todo ese tipo de cosas. Bueno, lo institucionalicemos también, armemos la agrupación de padres. Después apareció mucho después la agrupación mayor, primero la de milicianos, en fin, ¿no? Es decir, es un hombre con la ductilidad suficiente para que esto de que es un movimiento, o sea, que va adecuándose y cambiando de acuerdo a las necesidades, sea una cosa real. Y por otra parte, cada cambio que producíamos se iba institucionalizando a través de las normas, ¿no? Después de pasar del tema de ser reconocido como fraternidad por el maestro general de la orden, el paso siguiente, cuando ya estábamos con obras y demás, y que fuimos a España por el ofrecimiento de un colegio, hay un hecho de que la orden de España, bueno, no nos aceptaba dentro de la orden como movimiento, por alguna razón, y le pidieron a Fosbury y dice, bueno, es hora de que ustedes vayan y pidan directamente al Vaticano una aprobación como asociación de fieles laicos que se logra, si mal no recuerdo, me parece que en el 2002. No, 92. 97. Y en el 97 sale la definitiva, porque primero fue por 5 años, creo que fue 91, 97, eso no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que en el liderazgo de Fosbury estuvo muy claro aquello del concilio desde lo eclesiológico, la iglesia jerárquica representada en el cuerpo místico de Cristo y la iglesia carismática en el pueblo de Dios. No es ni uno ni lo otro, son las dos cosas juntas. Eso lo tuvo claro desde el principio. Siempre hubo transformación, siempre hubo movimiento, pero siempre hubo una institucionalización de las reformas que se hacían. Creo que eso le ha dado la posibilidad a FASTA de crecer. Bueno, de acuerdo a lo que he escuchado a los gente conocedora del tema del carisma, es que el carisma de un fundador se debe trasladar a la comunidad. Entonces quiere decir que empezamos a ser todos responsables de que ese carisma se cumpla. Obviamente de acuerdo a lo que la organización, los modos que la organización va planteando.
Y yo creo que lo fundamental es que esa, digamos, manifestación del carisma fundacional hoy debe tener en algún aspecto la lectura de los tiempos y la interpretación de eso, y que eso nos va a indicar hacia dónde nos lleva. ¿FASTA está terminada organizacionalmente como está? Yo estimo que en absoluto, porque cada vez que pensamos eso surgía algo nuevo. ¿Qué es lo que planteará y qué soplará el Espíritu Santo? No lo sabemos. Ojalá tengamos la capacidad, como la tuvo y la tiene Fosbury hasta ahora, de percibir ese soplo del Espíritu Santo y ser obediente y adecuarse a ello. En alguna oportunidad, charlando con Fosbury, y él lo dijo públicamente, el tema de que FASTA, o la milicia y después FASTA, nació para Argentina. Nunca se había planteado llevarlo al extranjero. Y bueno, vino un momento, por una u otra razón, que se plantearon, y bueno, obedeciendo a esa circunstancia, interpretándola como providencial y propia del Espíritu Santo, se fue respondiendo. Y así tenemos FASTA en varios lugares, inclusive impensados, porque bueno, que son dentro de América Latina, dentro de países hispanoparlantes, en España, pero estar en Estados Unidos o estar en el Congo, no estaba eso preestablecido y como objetivo. Y sin embargo, todo ese desarrollo se va. Yo tengo absoluta confianza que desde la organización se seguirá escuchando al organismo, que son las personas las que mueven todo esto, y estableceremos los modos adecuados para seguir desarrollándonos de acuerdo a este soplo del Espíritu que diga por qué camino debemos ir. Y un tema que, eso ya una apreciación muy personal mía, yo les decía que de los principales objetivos de FASTA era, y desde chicos nos plantea, hay que formar dirigentes que tengan una interpretación cristiana. La definición del laico es hacerse cargo de las cosas del mundo para llevarla al Señor. Bueno, en eso nosotros lo tenemos organizado. Este organismo está con pautas organizacionales, pero también la dirección de esto también es un hecho personal. Lo que FASTA debe hacer es la formación de esos dirigentes. Y desde el vamos se nos planteaba el hecho que este hecho de ejercer esa dirigencia en el sentido de tratar de conducir las cosas hacia Dios, se da en el ámbito en que te toca. Empezando por la familia, siguiendo por tu lugar de trabajo, o en cosas que puedas armar. Nosotros tenemos ya cierta organicidad en eso, por ejemplo, con las comunidades apostólicas. Pero bueno, habrá nuevas formas en que debemos ejercer ese liderazgo en cuanto a establecer la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres. En ese sentido, pensemos lo que fue pasar de lo que era una institución de jóvenes y bueno, ya de toda la familia y demás, a tener las obras y a tener las nuevas fraternidades, sacerdotes, caterinas, lo que nos llevó en su momento a cómo se define eso. Eso ya no entraba en un esquema institucional. Nos llevó al concepto de la ciudad miliciana. Y ese concepto de ciudad miliciana es muy amplio. Creo que todavía no hemos visto ni una partecita de lo que esto significa.